Uno de los principales objetivos de las suscripciones de sectorial es explicar las tendencias, desafíos y oportunidades que presentarán a futuro los sectores. Estos elementos los comenzaremos a presentar en nuestros podcasts. En el capítulo de hoy, analizando el futuro del sector de energía eléctrica de la mano del experto en mercados energéticos, Alfredo Tres Palacios. Cuando le damos una mirada al mercado energético, tenemos que ver el impacto que tienen las economías. Finalmente, es una de las principales materias primas que hace que se dinamicen las empresas y los sectores. Si uno analiza el globo, estamos viendo en China, producto de bastantes elementos asociados a sequías, la capacidad hidrológica del país está disminuyendo y está poniendo en riesgo las capacidades de generación de energía. Si nos vamos para Europa, uno de los principales abastecedores energéticos termina siendo Rusia, y la amenaza en los frentes de guerra, donde uno de los poderíos de los rusos es el suministro de gas, posiblemente dejen sin suministro ahora en temporada invernal. Eso podría conllevar una crisis financiera, una crisis económica para muchos países europeos. Cuando miramos el caso de Colombia, no se parece a ninguno de ellos, pese a que se hablan algunos actores que dicen que puede haber una crisis energética en el país. El caso de Colombia, si miramos en nuestra historia, por lo menos de los últimos 15 años, no hemos tenido ni siquiera un riesgo de apagón. Nuestra matriz energética es bastante sólida. En algunos momentos ya ha podido presentar alguna amenaza de racionamiento porque tenemos una dependencia importante del frente hidráulico, pero sin embargo, apenas ocurre eso, no se ha materializado. Alfredo, quiero que nos contes un poco vos cómo ves el mercado de energía en Colombia. ¿Qué ves que esté ocurriendo en la actualidad? Y si eso que menciono, que es un mercado sólido, lo compartís también. El tema de la energía eléctrica, aquí en Colombia, mirámoslo desde dos frentes. Hay una parte que es mercado. Esa parte que es mercado, donde los agentes interactúan los unos y los otros entre oferta y demanda, y coloquialmente, o más bien, de manera oferta, tenemos una lucha de precios, ¿listo? O sea, tenemos una oferta y una demanda, ambas luchando por colocar un producto a un precio, comprándolo y vendiendo. Es la componente de generación. Hay otra componente que ya es lo que llamamos la componente regulada de la tarifa, que son, digamos, que toda la operación de los activos de transmisión y distribución. Entonces, tenemos una componente de mercado que es la generación, las transacciones para la generación, para la producción de energía, pero tenemos otra componente que es muy regulada, que son las redes que nos ayudan a llevar la energía desde los centros de producción hasta las casas. Entonces hay, digamos, que dos grandes roles. Hay uno que es mercado y hay otro que es una componente muy regulada. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Las tarifas de energía eléctrica en Colombia vienen subiendo desde hace un año bastante, pero lo que más está subiendo es esta componente regulada. Digamos que esta componente donde los actores no pelean los unos con los otros, o no combaten, o no participan definiendo precios y cantidades. Esta es la componente que más está subiendo, mientras que la componente de mercado viene con menos afectaciones y menos impacto sobre el precio. ¿Esto qué quiere decir, Alejandro? Que finalmente es esta componente regulada la que se nos subió de precio en el contexto nacional. ¿Eso por qué lo hace diferente al resto del mundo? Porque en el resto del mundo lo que tenemos es escasez del energético. Nosotros, vuelvo y te digo, esta parte donde se transa el energético, donde se transa la energía eléctrica, va bien, no ha tenido unas subidas tan altas, y las subidas es en las componentes reguladas, que nada tiene que ver entre interacción de oferta y demanda por el bien. Quiere decir que hoy, como lo dijiste en la presentación, Colombia tiene un buen energético, tiene energía eléctrica para abastecer el país, y las dificultades que estamos viendo, los movimientos que estamos viendo en precios, se están dando en las componentes que no obedecen al energético como tal, sino al transporte o a la distribución de la energía eléctrica. A quien ustedes escuchan es Alfredo Tres Palacios. Alfredo, tuve la oportunidad de conocerlo trabajando con Inercia Valor, la banca de inversión que hace parte del grupo sectorial de Inercia Valor, donde empezamos a estructurar proyectos en materia de energía eléctrica con la Fundación Exim.
Adicionalmente, empezamos a revisar elementos desde sectorial para generar suscripciones, a entender estas dinámicas particulares que tiene el sector. Alfredo tiene un conocimiento bastante amplio, es ingeniero eléctrico, ha escrito varios libros, adicionalmente ha trabajado en una serie de empresas asociadas al sector, pero quiero que, Alfredo, nos contés, hoy vos asesorás en materia energética. Para llegar ahí, ¿cuál fue tu camino? ¿Qué hacías antes? ¿Cuál fue esa experiencia que adquiriste y llegaste a ese punto de uno poder asesorar empresas en materia de energía eléctrica? Listo. Te la voy a contar desde hoy y me voy devolviendo hacia atrás. En estos momentos estamos asesorando empresas de energía eléctrica en varias componentes de la cadena. Estamos trabajando en unas auditorías del operador del sistema, estamos trabajando, asesorando a unos generadores, definiendo las estrategias de venta que ellos tienen de la energía, y también estamos asesorando a compradores de energía, a industriales, definiendo la estrategia de negociación para la compra de energía. ¿Listo? Llego ahí desde el año 2015, cuando renuncié a Empresas Públicas de Medellín, para dedicarnos a la docencia y a la investigación. Esto pues, digamos que nos ha permitido a todo el equipo de la Fundación Exim estarnos moviendo como entre los dos mundos. Academia, investigación, tuve la academia con investigación y las empresas en consultoría, y digamos que en todo este tiempo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en economía y hacer el postdoctorado directamente en análisis de riesgo sistémico del mercado eléctrico. Entonces, esas dos aristas nos tienen ahora en este punto. Cuando trabajé en Empresas Públicas de Medellín, estaba en el equipo de generación de energía, donde planeábamos toda la estrategia de venta de energía del generador de EPM. Entonces fue como una escala de consecuencias. Estudié la ingeniería eléctrica, entré al equipo de EPM. En el equipo de EPM teníamos que hacer pronósticos de precio de energía. Un ingeniero electricista vive en un mundo determinístico y tuve que pasar a variables económicas o financieras que son estocásticas, son aleatorias. Entonces, bueno, ¿cómo estudio lo estocástico, lo aleatorio? O ¿cómo digo cuánto vale la energía? Ahí arranqué la maestría en finanzas y me llevó a esa dicotomía. ¿Cómo sigo estudiando, que me encanta, y cómo sigo asesorando empresas? Y desde eso, entonces, venimos desde 2015 asesorando las diferentes empresas de la cadena. Digamos que ahí hay una mezcla entre ingeniería eléctrica, entre finanzas, entre economía, en ese contexto. ¿Cuál contexto? Pues estar trabajando siempre con diferentes actores, estar trabajando con unos generadores, estar trabajando con unos distribuidores, viendo algunos operadores del sistema cómo funcionan y, como lo dijiste, Alejandro, en algún momento, identificando oportunidades de inversión para diferentes agentes, lo que nos da, pues, digamos que diferentes puntos de vista, diferentes puntos de partida para poder abordar este problema o esta situación que a los ojos de hoy, pues, es relativamente complejo, en el sentido de que no hay una respuesta sencilla o no hay una respuesta única para poder lograr los objetivos que todos quieren. Alfredo, uno de los temas que mencionabas en esa relación entre agentes generadores y luego la transmisión o esa comercializadora de energía, pues es el punto de los precios. Los precios de la energía en Colombia están regulados, eso tiene una fórmula, van a mercado. Explícanos cómo funciona eso para poder entender por qué se generó pues este rollo actualmente en materia de precios. ¿Por qué se genera ese? Hay un asunto, y es que en el mismo mercado de energía, nosotros, me refiero pues a todos los agentes que participamos en él, utilizamos la palabra precio para describir muchas cosas. ¿Listo? Si lo hacemos para hablar con inversionistas, si lo hacemos para hablar con usuarios, pues finalmente el precio de la energía es lo que el usuario tiene que pagar para poder recibir ese bien. ¿Listo? Entonces, ahí me voy a referir a la tarifa de energía eléctrica. La tarifa de energía eléctrica, digamos que es el precio de la energía que paga finalmente el usuario. ¿Listo? Esa tarifa de energía eléctrica que paga el usuario está repartida en 6 componentes. Una componente es la generación, otra la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas, las restricciones. Pero a mí me gusta dividirlo, y muchas veces con fines académicos, solo en 2 componentes. Hay una componente que es generar la energía eléctrica, el precio de la generación de la energía eléctrica,
que ese precio de la generación de la energía eléctrica mide el grado de escasez de la energía en el país. Y la otra componente es, podemos decirlo, llevar la energía desde los generadores hasta los usuarios finales. ¿Listo? Y es ahí, vuelvo y digo, donde está transmisión. Entonces la energía se tiene que transmitir, se tiene que distribuir, se tiene que comercializar, por eso va a haber unas pérdidas, aparecen unas restricciones. ¿Por qué hago estas dos divisiones? Que de pronto se las comentaba en la primera respuesta. Primero, porque la componente de generación o el precio de generación de la energía nos habla de qué tan escaso está el producto, y esa medición o esa valoración de la escasez del producto lo hacen los agentes, digamos que en competencia. Todos los agentes tienen que estar transando continuamente energía a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la bolsa de energía y otros son contratos de energía. Entonces, a partir de los contratos de energía y a partir de la bolsa de energía, se forma un precio del commodity, un precio del producto, un precio que mide el grado de escasez o de abundancia de la energía eléctrica. Ahí, en la generación, tenemos un mercado. En ese mercado, los agentes tienen la posibilidad de definir los precios que ellos consideren, teniendo en cuenta que si deciden vender muy caro, posiblemente no venden, y si venden muy barato, pues podrán vender, pero la remuneración de su inversión es más baja. Y continuamente, vuelvo y digo, las 24 horas del día, de cada uno de los días del año, ahí se están haciendo una formación de precios que obedece a los intereses de los agentes, los que quieren comprar, los que quieren vender, y hay unos límites de mínimo y unos límites de máximo, pero la banda es tan grande que podríamos decir que ellos interactúan ahí definiendo sus precios. Ya la otra componente, que es tomar la energía desde el generador y llevarla hasta los usuarios, es una componente completamente regulada. ¿Esto qué quiere decir? Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas da línea de cuáles son los valores a los que se va a transar o a los que se va a pagar esa parte. Entonces, en generación tenemos mercado, de ahí en adelante hasta que llegue a donde el usuario, la componente está definida por la CREG. Esa componente que está definida por la CREG, pues uno parte del hecho que estamos hablando de unos principios de libertad regulada según la ley 142, y en esos principios de libertad regulada, digamos que la CREG puede definir unos máximos y las empresas definen si se acogen a esos máximos, si no se acogen a esos máximos. Las empresas le pueden decir a la CREG, o más bien le piden autorización a la CREG para definir esas tarifas. ¿Listo? O sea, ahí, en esa segunda componente, no tenemos agentes, digamos, compitiendo por la formación de precios, sino que a las empresas, a cada una de ellas, la CREG les define unas ecuaciones, digamos, determinísticas, enseguida entramos a eso, pero unas ecuaciones muy definidas en donde, o de la cual se le cobra al usuario. Entonces, componente de generación, donde hay una interacción entre oferta y demanda las 24 horas del día, y una componente que es el resto, que es llevar de la generación a los hogares, donde esa está definida por unas ecuaciones de la CREG, claramente establecidas. Iba a dar el número de la resolución, pero con todas las que han salido en estos días, ya no es fácil definir una sola. Sí, Alfredo, vos escribiste un artículo que habla que el alza de precios no es una fatalidad. Entonces estamos en un tema donde altas inflaciones, nuestro país registra 10,8%, estimaciones de cierre de este año del 11%. Y uno mira la canasta de inflación, entonces el primer elemento que te impacta fuertemente son los alimentos, pero luego ahí en renglón, en ranking, termina estando la parte de servicios públicos y ahí el tema de la energía. Cuando escribiste este artículo, y si uno lee esto y uno no conoce de los temas a profundidad, entonces uno dice, no, el alza de precios antes es una fatalidad porque termina generando pues este efecto inflacionario. Contaba un poco de eso, para poderlo entender, por qué la alza de Porque precios no es no una es una fatalidad. Ajá. Sí, a ver. Los usuarios están pagando más, sienten que están pagando más, y la energía eléctrica se nos puede volver en un driver de aumento de inflación en los próximos años, o se nos estaba volviendo en un driver de aumento de inflación. En ese orden de ideas,
Uno dice, bueno, en una economía donde la energía, pues que finalmente es la que nos permite hacer muchas cosas adicionales, pues apalanca todo el aparato productivo, subió mucho, pues es fatal. Lo que pasa es que ha subido, pero no ha subido por razones fatales. Y ha subido, pero el país tiene mecanismos para reducir ese impacto de la subida. Me hago entender, es decir, estaríamos en otra condición muy distinta si el precio alto de la energía nos estuviera marcando una escasez de energía. Ahí estaríamos en una fatalidad. Sí, la razón por la cual sube el precio de la energía es porque no llueve, o es porque no entraron en operación sistemas de generación, o es porque no hay gas, o porque no hay energéticos para poder generar. Entonces uno dice, efectivamente hay una fatalidad, porque independiente del precio, eso nos está ocurriendo porque tenemos dificultades para lograr la energía eléctrica. ¿Cuál sería la más grande fatalidad? Un racionamiento. Si estuviéramos en un racionamiento, tendríamos que decir, los precios de la energía eléctrica son una fatalidad. O sea, ¿por qué nos atrevimos a darle este nombre de no es una fatalidad? Precisamente porque se puede corregir, porque la regulación colombiana, porque las formas como están hechos esos cálculos, por la manera como se dieron el alza en los precios, pues esa alza, digamos que se puede revertir, esa alza se puede modificar, a esa alza existen mecanismos para suavizarla, esa alza puede ser manejable, ¿listo? Entonces, sí subió el precio de la energía, pero los drivers que la hicieron subir todavía le está dando al país la posibilidad de amortiguar, reducir, bajar o calmar este efecto. No hay fatalidad porque seguimos teniendo un sistema confiable, seguimos teniendo atención a la demanda, seguimos contando con buenos recursos de generación, el precio de la bolsa de energía está baja, mostrando que hay lluvias, entonces el precio baja en la generación, y los sobrecostos que se están dando en distribución, pues obedecen principalmente a la inflación por el IPP, y esos costos que se están elevando en distribución, que obedecen principalmente al aumento por costos del IPP, pues sería tan sencillo como que un regulador, que de hecho ya lo está haciendo, pues cambiar el indexador o quitar la indexación temporalmente, o las mismas empresas distribuidoras dijeran, venga, yo entiendo que a mis usuarios les puedo estar haciendo una afectación, si yo voy y reduzco un poquito ese cargo máximo que tengo y estoy dispuesto a cobrar un poquito menos en distribución, con toda seguridad las empresas no pondrían en riesgo su sostenibilidad y podrían bajar un poco el precio de la energía. Entonces, efectivamente, la energía eléctrica está subiendo y es un tema de interés nacional. Efectivamente, si nos descuidamos, esta energía eléctrica nos puede ayudar a que la inflación del país aumente más de lo que ha venido aumentando, pero el alza de los precios se está dando por unos drivers que sí podemos manejar, que las empresas pueden frenar y sobre el cual el regulador sí puede ejercer acciones para solucionarlo. Okay. Sí, incluso recientemente pues salió el anuncio de que para noviembre posiblemente los precios de la energía empezarían a disminuir. Generó un poco de conmoción porque el presidente dijo de entrar a intervenir la CREG. Finalmente encontramos que hubo un liderazgo desde el Ministerio de Minas y Energía, la ministra, de poder llegar a acuerdos y no llegar a una situación de intervención. ¿Cuál es tu percepción de eso? O sea, esa salida o estrategia que se puso más acordada y se disminuyó en noviembre, va a ayudar, puede generar sostenibilidad, y a la vez contanos es qué hubiera pasado si, por ejemplo, se interviene un organismo como la CREG en materia, por ejemplo, de inversión, teniendo en cuenta que nuestro mercado de energía no es un mercado público. Aquí acuden actores internacionales, actores locales, privados, y también hay actores públicos. Entonces, ¿cómo ves si ese acuerdo puede ser sostenible, esa disminución de precios, y qué pudiera haber ocurrido si se tomara una decisión como intervenir en un organismo como la CREG? Ve, la CREG, incluso en uno de los comunicados que sacó, habla de que los resultados de esa reducción o de las acciones que están tomando van a llevar a una reducción de precios a partir de octubre, que se van a ver reflejados en las facturas de los usuarios. Están proponiendo cambios para la componente de generación, para la componente de transmisión, para la componente de distribución.
de comercialización, es decir, están atacando puntos en todas las componentes y están proponiendo la reducción o la modificación del IPP como indexador de la energía eléctrica, especialmente en el tema de distribución. Ese es clave. En el mismo artículo que mencionaste ahora, nosotros hablamos que lo que ocurrió lo podríamos asociar con un cisne negro que golpeó la distribución de energía eléctrica. Ese cisne negro se da porque ahora estamos con movimientos del IPP anual superiores al 20%. Eso en los últimos 20 años no se había presentado. Entonces el IPP sube demasiado. Esa subida que podemos considerarla cisne negro, en tanto no había ocurrido, esa subida hace subir el precio de la componente de distribución, y esa subida de la componente de la distribución sube toda la energía eléctrica, sube todo el precio de energía eléctrica. La CREC está proponiendo una modificación del índice del IPP para pasarlo al IPC. Finalmente los dos son índices de inflación. Digamos que los dos de alguna manera ayudan a conservar el valor de dinero en el tiempo o ayudan a conservar como el ingreso real de los agentes. Y en ese sentido, pues yo esperaría que la medida sea eficaz y puede ser una medida de largo plazo tranquilamente. Tanto el IPP como el IPC son indicadores de inflación, ayudan a mantener el valor de dinero en el tiempo de esos activos, lo podemos decir de esa manera, y en el largo plazo, pues los dos tienden a converger como en lo mismo. Lo que pasa es que el IPP, como depende tanto de las condiciones macroeconómicas a nivel global o de la geopolítica global, pues hace que ese cisne negro llegue más rápido al país. Entonces, en la primera pregunta que me haces, yo sí identifico que los cambios que está proponiendo la CRE, que básicamente es el cambio de indexador y algunas modificaciones en transmisión, distribución, comercializador, pueden ser cambios que se podrían dejar en el largo plazo dentro del mercado. Y para un inversionista que está interesado en invertir en activos de este estilo dentro de Colombia, no generaría un cambio sustancial de largo plazo, entendiendo que los inversionistas, pues si vienen es porque esperan que en unos años su inversión retorne, y efectivamente no hay ningún argumento para nosotros decir que el retorno se va a poner más lento, que va a ser difícil que retorne, o que se va a perder la confianza inversionista en un sector porque cambió este indexador, cuando los dos tienen la misma filosofía. ¿Listo? Entonces digamos que la medida pues se ve prudente. Un cambio de un indexador muy volátil que tuvo un impacto de cisne negro que nunca se había dado en los últimos años, que no se había dado en un par de décadas, por un indicador más suavizado como es el IPC, que puede, digamos, hacer la transferencia de valor de dinero en el tiempo sin necesidad de golpes tan fuertes. Entonces se ve prudente y tranquilamente esa medida podría estar en el largo plazo. La segunda pregunta es un poquito más compleja. El sector eléctrico colombiano, desde la ley 142 y pues ha logrado por más de 3 décadas ser un sector que se ha comportado bien. Y cuando digo que se ha comportado bien, es que antes, por los años 80, gran parte de la deuda extranjera colombiana era el sector eléctrico. Y hoy podemos decir que el sector eléctrico le genera ingresos a la nación. Entonces hubo un cambio muy fuerte. Ya las inversiones no son robustas desde el Estado, sino que las inversiones son desde las empresas privadas, otras mixtas y otras del propio Estado, pero son las empresas las que están dispuestas a invertir. Hay capitales internacionales fondeando las operaciones de estas empresas. Se puede decir que la industria colombiana confía en el sistema eléctrico colombiano. Los índices de confiabilidad y seguridad del sistema durante estas 3 décadas han sido buenos. En épocas incluso donde había mucha afectación a las redes, donde cuando se caían muchas torres, el sistema seguía funcionando. Entonces, digamos que toda esa institucionalidad instaurada desde la ley 142 y 143 ha dado buenos resultados, en el sentido de que ya el sector eléctrico no es un costo para el gobierno, ya el sector eléctrico no es un tema de preocupación en entornos de calidad y eficiencia, o seguridad y confiabilidad. Y el sector pues está siendo mirado por muchos inversionistas como una posibilidad de invertir. Entonces se logra una sinergia interesante donde los inversionistas quieren invertir. En la medida que los inversionistas inviertan, pues en el largo plazo vamos a asegurar el energético, los precios van a tender a bajar,
Todas las inversiones que se están haciendo en energías renovables están apuntándole a bajar el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. Todas las inversiones que se están haciendo en pequeñas centrales hidráulicas están apostando en la reducción del precio en el largo plazo. La construcción de Pescadero y Ituango está apostando en la reducción de precios en el largo plazo. Entonces, en la medida que más inversionistas entran, que es lo que ha venido ocurriendo, los precios del largo plazo van para abajo, sirviéndole a ambos. Si hay un proceso en que los inversionistas están satisfechos, pero los usuarios también se van a ver beneficiados, es muy bueno. Ahora, todo esto que he nombrado, ¿por qué se logra? Se logra porque el sector ha entregado confianza a todos los actores. Y esa confianza al sector de todos los actores se está dando desde esas tres componentes. ¿Cuáles? Desde la planeación, con la unidad de planeación minero-energética, desde el regulador con la CREC y obviamente desde los mecanismos de supervisión y control de la superintendencia. Ese marco regulatorio, ese marco de acción, esa institucionalidad es la que ha permitido pasar de un sistema eléctrico que tenía endeudado al país y que nos llevó a un racionamiento, a un sistema eléctrico que le da ingresos al país, que tiene índices de confiabilidad y seguridad muy buenos y que cada vez trae más inversionistas nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de las personas, las condiciones de las empresas. ¿Qué pasa? La pregunta es esa: ¿qué ocurre si desarticulamos esos organismos de planeación, esos organismos de planeación, de regulación y de supervisión, ¿cierto? Pues yo no me atrevo a hablar de un escenario bueno ni un escenario malo, pero sí generaría inmediatamente inquietudes. Y ya sería el reto del gobierno nacional, una vez tomar el control de las instituciones o hiciera alguna modificación sobre esas instituciones, su reto es cómo logro que el sector siga operando, cómo logro que sigan habiendo inversionistas interesados, cómo logro que hayan personas interesadas en bajar el precio a la gente, cómo logro que la tecnología pueda penetrar y darle mejor seguridad al sistema. La CREC pues ha sido una institución muy bonita, ha sido una institución que coordina muchos agentes. Ahorita, como lo planteamos, es un sistema relativamente complejo en el sentido de que hay muchas variables, y la CREC se ha vuelto fundamental para la generación de confianza de todos los actores, incluso los existentes y los por venir. Alfredo, ¿cuál es tu mirada del sector en el mediano y largo plazo? ¿A este sector qué le va a pasar? ¿Cómo se va a transformar? ¿Qué va a ocurrir con él? O sea, si uno pensara en una hoja de ruta del sector, ¿qué ves? ¿Cuáles son esos factores que van a incidir en su cambio, en su estabilidad? ¿Cómo ves ese mediano y ese largo plazo del sector? Bueno, ahí ya nos han mostrado, en los últimos días nos han mostrado varios. Tenemos unos impactos sociales, tenemos unos impactos tecnológicos, vamos a tener unos impactos desde la regulación y vamos a tener otros impactos que están asociados con la transición, ¿ves? De lo que hemos llamado la famosa transición energética. Hoy, desde hace varios años, hay usuarios que no han estado del todo satisfechos con dos cosas. Uno, con precios, y en algunas regiones del país con la calidad de la energía eléctrica. Entonces, digamos que el precio, los industriales lo han sentido caro desde hace varios años. No es un asunto nuevo ahora. Y la calidad en algunas regiones del país de la energía eléctrica es relativamente baja. Hay empresas que tienen que han tenido suspensiones de energía muy prolongadas en algunos momentos específicos. Entonces ahí hay una sensación de que el sistema eléctrico es bueno, pero que puede mejorar. Muchos años antes, esa sensación pues daba como respuesta, pues así toca aguantarlo, ¿cierto? Y así debe seguir el asunto, pero con las nuevas tecnologías, desde los usuarios se están presentando unos quiebres, o al menos están exigiendo los usuarios mirar a otros lugares. ¿A qué voy con eso? La autogeneración de energía, la eficiencia energética. Son dos herramientas que los usuarios están usando para competir dentro del mercado de energía eléctrica. ¿Eso a qué nos va a llevar? Eso nos va a llevar de un sistema que hoy es completamente centralizado y donde, como lo dije ahora, hay unas ecuaciones que la CREC dice cómo se cumplen los precios, que ese sistema está empezando a competir con empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes,
entregando sustitutos del sistema interconectado nacional. ¿Qué son sustitutos del sistema interconectado nacional? Autogeneración con sistemas fotovoltaicos, autogeneración con biomasa, sistemas de cogeneración, autogeneración con eólica. En Centroamérica y en Europa hay casos de cooperativas de energía, que aquí ya hay personas que han estado interesados en montarla. Hay quienes están creando comercializadores digitales de energía eléctrica. Entonces yo veo como uno de los drivers de mercado la sustitución del sistema interconectado nacional. ¿Eso qué nos va a llevar? Nos va a llevar, hoy está creando dos productos. Uno es el producto del sistema interconectado nacional, que es recibir la energía eléctrica por la red, con una formación de precio muy definida por la Comisión de Regulación, y otro producto que los usuarios van a poder empezar a mirar, que es los sistemas de autoabastecimiento de energía, donde vuelvo y digo, la eficiencia energética está llegando para quedarse. Desde el punto de vista de regulación, hoy nos están dejando la inquietud, este gobierno que está pensando desde el punto de vista regulatorio, que cuando ellos dicen que el usuario va a ser el centro de la regulación o el centro del sistema, ¿a qué se refiere? ¿Eso de qué manera se va a materializar el uso y cómo se va a definir quién es el usuario y cómo se garantiza el bienestar del usuario, etcétera? Entendiendo que sería muy bueno que todos pagaran muchísimo menos, pero si se paga muchísimo menos, los inversionistas tal vez no estarían interesados en hacer inversiones para solucionar este asunto. Entonces, ¿hasta dónde nos puede devolver, digamos que en términos de sistema, hasta dónde nos puede devolver el hecho de estar pensando en el usuario como centro y querer que las tarifas sean justas? O sea, esa justicia es bueno, sería bueno ir conociendo a qué se refiere. Si esa justicia, ese cambio de los indicadores por el IPC y hacer una reducción de niveles de riesgo para los usuarios, digamos que todo estaría muy bien, pero lo que pueda llegar a ocurrir de ahí en adelante sí nos puede materializar muchas cosas. El último, la transición. ¿Qué es la transición? Ahí la pregunta es las empresas, las personas, perdón, encargadas de definir la política energética nacional, de qué manera van a interpretar la transición. Hace un tiempo la transición de energía eléctrica la estábamos interpretando como aumentar la cantidad de energía fotovoltaica o energía renovable no convencional que iba a entrar en el sistema. Ahora la transición, de la manera como la están planteando, parece algo más global, algo más fuerte. Hasta que no logremos definir qué es transición, para el largo plazo no sabemos. Si me quedo en el mediano plazo, pues lo que vamos a tener es una penetración de energías renovables no convencionales más fuertes dentro del sistema y la preferencia de la gente por comprar energía verde. Entonces, ¿y eso qué es? Eso se traduce en si las personas van a estar más interesadas en comprar energía verde, si el país le va a apostar a la instalación de fuentes renovables no convencionales de energía, y además esto se va a dejar que se realice a través del precio de mercado, o sea, un precio que entre las partes se acuerden y todo. El producto es muy bueno en el sentido de que vamos a tener una matriz energética aún más limpia. Esto va a posicionar a Colombia o incluso a toda la industria colombiana como un productor verde de productos, ¿cierto? Donde la matriz energética es realmente verde. Eso puede incluso traer más industrias y además capitales para hacer esas inversiones sobre los proyectos. También va a ser más profundo. Entonces, desde el punto de vista de transición, en el largo plazo nos faltan que nos indiquen algunos drivers de eso qué significa, pero en el mediano plazo, con los proyectos que ya se están realizando en materia de fuentes renovables no convencionales de energía, pues vamos a un mercado que en promedio debería ser más barato en precios y que adicionalmente coloca a Colombia como uno de los países productores de bienes más verdes del mundo. Perfecto. Alfredo, primero darte las gracias por todo este análisis que nos has compartido. O sea, nos queda mucho más claro el funcionamiento del sistema de energía, cómo funciona esa regulación o no regulación en precios, en qué segmentos. Entender la situación coyuntural a la que se enfrentó recientemente el país y cuál es el futuro. Quiero rematar, es qué le recomendás a los actores que participan en este sector, teniendo en cuenta estos drivers de valor y el conocimiento tuyo, la asesoría que das a actores del sector.
¿qué les recomendás desde el punto de vista de sus estrategias, su norte? ¿Cuál sería tu visión o tu consejo para esos actores? Bien. Voy a entrar en esa recomendación con información disponible hasta ahora. ¿Listo? O sea, Claro. hoy en las condiciones que estamos, mirando hacia adelante, mmm, y asesorando, pues, asesorando los actores que están interesados en entrar o que ya están dentro del mercado. Lo primero, una planeación estratégica por escenarios. Es decir, en este momento ya no nos podemos quedar en realizar unas proyecciones financieras basadas pues como en la tendencia promedio de las variables o hacer los análisis energéticos, digamos, comunes, las simulaciones de modelos que hacíamos hace 2, 3 años, seguirlas haciendo hoy, eso no nos va a funcionar. Si lo que queremos es definir estrategias o definir posiciones o definir inversiones o definir sí, en general, si nos vamos a enfrentar a decisiones estructurales para participar dentro del mercado de energía eléctrico colombiano, hoy más que nunca estamos necesitando una planeación estratégica por escenarios. Ejercicios de escenarios donde por lo menos tengamos 2 o 3 fuentes de incertidumbre y a partir de esas 2 o 3 fuentes de incertidumbre empezar a definir cuál sería la posición más adecuada para o reducir los riesgos o aprovechar, aprovechar, aprovechar todas las oportunidades. ¿Listo? Entonces, digamos que, dicho más concreto, una planeaciones estratégicas por escenarios donde tengamos unas hojas muy bien definidas. No perder de vista siempre qué es el criterio de qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero como inversionista, qué es lo que quiero como actor, si me apuestas a corto, es a mediano o es a largo plazo. Esa sería como la primera. Lo segundo, mejorar las técnicas de análisis de riesgo. No solo por, digamos, por la coyuntura internacional, sino también porque con la entrada de fuentes no convencionales de energía eléctrica, el precio de bolsa de energía tiende a bajar, pero la incertidumbre del precio de la energía empieza a ser más alta. ¿Por qué? Pues porque ya en este momento estamos dependiendo de qué pasa con el agua. La ventaja es que digamos que el agua se puede almacenar en cierta proporción, entonces a los próximos meses tenemos una idea de lo que puede ocurrir. Si cada vez ingresamos al sistema menos plantas que puedan almacenar, una planta eólica no puede almacenar aire, una planta solar no puede almacenar sol, una planta PCH no puede almacenar el agua. Entonces, los recursos de generación que están entrando al sistema, si bien tienden a ayudarnos a bajar el precio, también van a aumentar las volatilidades. ¿Eso qué implica? Que la probabilidad, o más bien, que las probabilidades de que un proyecto tenga problemas de caja van a ser más altos. Si seguimos, o más bien, si las empresas utilizan las técnicas típicas que han venido utilizando para todas las proyecciones, para sus proyecciones financieras o para los manejos de caja, pues cada vez más vamos a tener agentes con riesgos de quiebra. Entonces, profundizar los análisis de riesgo, de un lado, mejorar los análisis de riesgo, las técnicas que se están utilizando para la medición de riesgos, y de otro lado, que esa planeación estratégica sea por escenarios. Eso serían como las dos recomendaciones que daría en este momento. Vuelvo y te digo, como a cualquier actor que esté en este momento pensando en el sector de energía eléctrica, un comprador de energía, alguien que quiera instalar un nuevo proyecto, que ya lo lleve en fase 2 o en fase 3, o un generador que ya esté en operación dentro del sistema. ¿Cuáles son las grandes incertidumbres a las que hoy se está enfrentando? Dentro de esas grandes incertidumbres, ¿qué posiciones podrían tomar para minimizar arrepentimientos o maximizar beneficios, ¿cierto? Que tengan muy claro ese asunto. Y por último, mejorar las técnicas de análisis de riesgo para el manejo de la caja de las compañías. No, Alfredo, mil gracias por este espacio, muy enriquecedor. Entendimos claramente el funcionamiento del sistema y estos últimos elementos de análisis de riesgos, variables de escenarios en la dinámica de precios, y intuye un poquito como que podemos entrar a una volatilidad de precios porque hay un riesgo en el almacenamiento que trae esta transición energética. Va a ser uno de los puntos a tener clave
en las variables de análisis de los empresarios y de los actores del sector.